and it's about 7:10, 7:15 on my clock. Thanks to all. Uh, Thanks for being on time here. Thanks for being on time here. Estaba yo leyendo aquí que me está saliendo la transcripción de la reunión. Thanks for being on time with us. And well, let's begin by asking you guys, do you guys remember? Vamos a comenzar por preguntar algo. Por favor, ¿ustedes recuerdan cuáles son esos tres verbos de los que yo vengo hablando desde el viernes y desde la primera reunión? ¿Quién me hace el favor y activa el chat o enciende su micrófono y me dice, profesor, vea, esto no usted no preguntar por esos verbos? Por ahí veo que alguien está escribiendo en el chat. Por favor, enciendan sus micrófonos, equivóquense conmigo, no le tengan miedo al error, que es necesario que acá todos aprendamos, bien sea por el ensayo de error, algunas veces es necesario hacerlo así. Entonces, por favor, retroaliméntenme si son tan amables. Muy bien, Diana, excelente. Esos son los tres verbos de los que estamos hablando. Yo quisiera que alguien encienda su micrófono y me diga qué sabe de esos micrófonos, de esos verbos. ¿Qué saben ustedes de esos verbos? Oye, los verbos to be y el verbo to have, haber o tener, o el verbo ser o estar, verbo to be. Profe, no escucha, tiene el micrófono apagado. Se oye mejor cuando enciendo el micrófono, eso sí estoy seguro, muchachos. Vuelvo y empiezo. Resulta que a través de la historia los lenguajes han evolucionado. Nosotros sabemos que hay algo a lo que llaman lenguas romances, lenguas muertas, que el griego, que el latín, que el hebreo, y un montón de cosas que tienen cierto orden cronológico. En ese orden cronológico, en una de esas lenguas romances existía una palabra que se escribía sum, S-U-M, en latín. Y esa palabra significaba ser, estar o tener, ser o tener. Entonces, cuando pasa la lengua romance, lo hicimos muy fácil. Nosotros nos fuimos y dijimos, no, sum significa ser o estar o tener tres verbos distintos. Pero en el inglés no. En el inglés se gastaron su tiempo. En el inglés se sacaron su tiempo y dijeron, no, ser o estar vamos a hacer un solo verbo, se va a llamar to be. Y tener vamos a hacer otro verbo, to have. Esto del ser estar es una cosa muy importante. Si ustedes se ponen a mirar en la filosofía del mundo, hay un señor que se gastó toda su vida así pensando si ser o no ser. Y a tratar de en el inglés, porque es un verbo muy irregular. La tuvieron la oportunidad, yo les hablé sobre los verbos, las clasificaciones de los verbos, y les pedí el favor que buscaran quienes tuvieran apuntes de su colegio o los que están todavía en el colegio, una cosa que uno como profesor le da a los alumnos, se llama lista de verbos. ¿Ustedes alguna vez recibieron una tal lista de verbos en el colegio? Teresa, ¿usted le dieron lista de verbos en el colegio? Seguramente. Y si fue juiciosa, de pronto la tiene por ahí guardadita en una carpeta o qué sé yo. Moisés, yo creo que es más.
Imposible, imposible, Eh, imposible. pues, Moisés de pronto sí estuvo, sí está más fresquito el tema, Moisés de pronto sí la tiene. O no, Moisés, usted también votó la lista de verbos. No, profe, yo tampoco la tengo. Bueno, muchachos, entonces vean, mientras ustedes van charlando y me van escuchando acá, ustedes pueden ir haciendo cositas en su computador, ¿cierto? Algunos me están escuchando desde el celular y van cacharreando en el computador, o viceversa. O al mismo tiempo, mientras están en la reunión, pueden ir haciendo cositas en el computador. Entonces, mi primera invitación en este momento es a que le pidan a Google una lista de verbos irregulares. Ojalá y sea bien larga. Ojalá y no sean esos verbos sencillos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada antes de que ustedes buscaran la lista. Tomen lápiz y papel. Voy a hacer un conteo de 30 segundos y les voy a dar a ustedes esos 30 segundos para que hagan un ejercicio de escritura. Pero yo busco mi cronómetro acá, que la otra vez no lo encontré. Aquí está. Cronómetro. Bueno. Tienen 30 segundos, muchachos. Hagan de cuenta que es un concurso. Yo le voy a dar un premio al que más haga. Van a escribir la mayor cantidad de verbos que se acuerden. Obviamente en inglés, ¿no? A partir de ahora, empiezo a contar 30 segundos a partir de ese. Se les pregunto los verbos. ¿Vale? 30, casi 50 segundos. Es escrito un icono, ya en el chat. Yo, profe, yo escribí solo 5. Al parecer todos escribieron más de 5, tuvieron mucho tiempo, estuvieron juiciosos y estudiaron. ¿Quién escribió menos de 10? Entre 10 y 5. Muchachos, me están escuchando, ¿verdad? Creo que sí. Teresa, muy bien. 11. Carolina, 8. Muy bien. Excelente, Carolina. Buen trabajo, Teresa. Lo que se ve bien. Ahora, esos verbos que escribieron posiblemente son jugar, caminar, correr, trabajar, play, take, sing, sleep, kill, think, have, do, be, and paint. Muy bien, muy bien. Bueno, les empiezo a dar pues truquitos por acá. Primer truquito. Vamos a coger un verbo y lo vamos a volver una profesión. ¿Ok? Eso se llama la adjetivación de un sustantivo. Quiere decir, ya Edwin nos lo dijo. ¿Cómo se dijo jugar? Jugar se dice play. Ahora, ¿cómo se dice jugar? La E y la R al final al verbo. ¿Cómo se dice cantar? Ya Edwin nos lo dijo. Edwin dijo sing. Ahora, ¿cómo se dice cantante? Cantante se dice singer. No es sino agregarle la E y la R al verbo. ¿Cómo se dice pintor? Pintor se dice painter. No es sino agregarle la E y la R al verbo.
¿Quién me da ejemplos de profesiones utilizando los verbos? Por ejemplo, ¿cómo se dice bailarín? ¿Cómo se dice una persona que vive de la danza? Tímidos muchachos con los micrófonos, por favor, no le tengan miedo al micrófono porque es importante que los usen para que vayan haciéndole gimnasia a la lengua, listo, vamos haciéndole gimnasia a la lengua. Tal vez hoy no voy a colocar textos largos para que lean ni nada, pero sí es importante que ustedes activen esa posibilidad de hablar en inglés, entonces no tengan miedo de activar sus micrófonos. Ahora, no todas las profesiones cumplen esa reglita de que no es sino ponerle ER al final a un verbo y uno construye una profesión. Hay profesiones que no cumplen esa regla. Por ejemplo, Moisés, no sé, si lo están escuchando con interferencia, por favor. Sí pasa. Pero es que yo estoy usando el manos libres, estoy quietico. No sé qué decirles, muchachos. Pues de pronto que yo me aproxime aquí no me mueva y me quede quietico para que no se mueva este micrófono de pronto. Puede ser. Gracias, Sonia. Entonces, eso que no me mueva. Vamos, ley, está liar, muy bien, Carolina. Está la ley, está liar. Vamos con una, por ejemplo, ¿cómo se dice un conductor? ¿Cómo se dice conductor? Ese es muy sencillo, ¿cierto? ¿Cómo se dice driver? Correcto. ¿Cómo se dice bombero? Ese no cumple la reglita esa. A ver, ¿cómo se dice bombero? Muy fácil, bombero. El hombre de fuego, ¿cierto? Fireman. Fireman. Fireman, muy bien, Reinaldo, muy bien, Areli, gracias. Sigamos, por ejemplo, se las va a poner difícil. Y de una vez les digo, el traductor de Google no es como para hacer trampa a uno, como para ponerle un texto y decirle, hey, tradúzcame esto en inglés, que son para usarlas. El traductor de Google es como para irle preguntando palabritas. Yo les voy a compartir más adelante un tutorial que yo tengo sobre el uso del traductor de Google. Por ahora, los invito a que vayan y abran el traductor de Google para que le metan las palabritas que yo les pregunte y no sepan. Esta estoy seguro que no se la saben, por eso les estoy diciendo. Y si se la saben, lo felicito. ¿Cómo se dice carnicero? ¿Cómo se dice panadero? ¿Cómo se dice zapatero? Les voy a dar unos segundos a ver si les Baker panadero. mejor verla. Butcher. Sure, muy bien, Sonia, muchas gracias. ¿Y el panadero? Escribámoslas en el chat si eres tan amable, Sonia, por favor. Panadero, Baker, exacto, Caroline, muy bien, muchas gracias. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender durante este curso, muchachos, es mucho vocabulario. Entonces, esas palabritas de pronto son parte del vocabulario que uno no conoce. Pero nosotros veníamos hablando de verbos. Permítame, me devuelvo. Los verbos que nosotros estamos viendo en este curso, principalmente, o de los que yo estoy hablando, son los que verbos auxiliares. To be, to hide, to good, ¿cierto? Y yo quiero hablar de las estructuras gramaticales para explicarle a muchos una diferencia que hay en una estructura gramatical muy importante. Y para eso voy a proyectar un archivito en Excel. Me dejan saber si lo ven. Permítanme, yo reduzco el tamaño de esta pantalla.
y abro un archivito acá en Excel nuevo. Vamos a hacer un archivo nuevo acá en Excel y vamos a hacer, quienes han estado conmigo en todas las reuniones, recuerdan que yo les he dicho que hagamos como un jueguito de tricky de 9 casillas. Véalo, aquí está el jueguito de tricky del que yo les he hablado. Vamos a hacer 9 casillas en este juego, ¿cierto? Todos los bordes, ¿sí? Vamos a marcar acá esta primera casilla es más de la mitad de ustedes me lo va a agradecer porque muchos dicen, es que yo no había entendido esa parte, a mí no me lo habían explicado así antes. Y yo por eso me tomo el trabajo de explicarlo el día de hoy así. Entonces, estas 3 casillas de acá van en rojo. Si lo logro pues configurar en rojo, listo. Muy bien. Tenemos como quien dice la bandera de Colombia al revés, amarillo, azul y rojo. Ese primer piso amarillo van a ser los tiempos simples. Ese segundo piso van a ser los tiempos vivos. Y pues, los que utilizan el participio. Quienes hicieron la tarea y buscaron la lista de verbos, se encontraron que a uno le regalan los verbos en infinitivo, en presente, en pasado y en participio. Ese participio significa que cuando uno conjuga el verbo termina en ado, edo, oído. Ado, edo, oído. Así termina el verbo en participio. En los tiempos progresivos se usa el verbo con la terminación ing, o sea, el verbo más ing. Esa terminación quiere decir que el verbo bien simple, los verbos son conjugados y terminan, cambia su raíz, su sufijo, perdón, cambian su sufijo según la conjugación. Este tiempo simple es cuando a uno la profesora en el colegio le decía, Pepito, salga al tablero y conjugue el verbo caminar. Entonces, Pepito salía al tablero y decía, yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, ustedes caminan. ¿De acuerdo? El verbo caminar. Me metí a donde no era, yo me iba a volver acá a la reunión a copiar la lista de verbos que nos dio Edwin. Voy a copiar esta lista de verbos que nos dio Edwin acá para hacer el ejercicio hoy. Voy a trabajar con esta. Entonces la voy a copiar aquí en cualquier lado, por pegarla en cualquier lado. Voy a pegar acá. Ahí están los verbos que nos dio. Entonces, primero que todo, para poder hacer la tarea que le pusieron a Pepito de conjugar los verbos en presente simple, yo camino, tú caminas, él camina, tenemos que saber cuáles son los tales pronombres. Quien no se sabe para estos pronombres en orden, se los debe de aprender de memoria, ¿sí? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, vosotros nos enseñaron a nosotros en el colegio, nosotros, vosotros y por último pues, vosotros y ustedes. Esto más ustedes porque nosotros no es que seamos tan españoles que digamos. Pregunta de Coquito, pregunta del colegio. ¿Quién no sabe cómo escribir estas palabras que hay acá en inglés? Y el que se las sepa, me da el favor, levanta la mano para que me las diga. Te doy la palabra. Una persona levantó la mano, pero no alcanzo a ver quién es, así que adelante. Creo que fue Moisés y Reinaldo. Vamos con Moisés primero. Moisés, ¿cuáles son estas palabras en inglés? I, you, he, she, it, use, you.
Muy bien, clasifico, o yo no las clasifico, así están clasificadas ellas desde hace mucho tiempo. Ellas están clasificadas en estas que estoy colocando acá en rojo, que hacen parte de un grupo, y estas que voy a colocar acá en verde, y harán parte de otro grupo. ¿Cómo se llama el grupo rojo? El grupo rojo se llama plural. ¿Cómo se llama el grupo verde? El grupo verde, perdón, el grupo rojo se llama singular, el grupo verde se llama plural. Estamos todos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto? Eso no tiene nada de raro. Ahora, acá entonces tenemos una llamada, esta es persona del, y estos que segunda persona del singular, y estos tres caballeros que hay acá son la tercera persona del singular. He, she, and it son terceras personas del singular. Si yo tuviera que hacer exámenes, esta sería una pregunta de examen. ¿Cuáles son las terceras personas del singular? Usted me debe contestar he, she, and it. Ya va a ver por qué. Tenga en cuenta el baño de la S. Una cosa es que el baño de la S, ahorita le explico. Primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural. ¿Cómo se llaman estos pronombres? Se llaman pronombres personales. Pronombres que después de esos pronombres personales vienen otros pronombres que se llaman pronombres objeto. ¿Qué son los pronombres objeto? La mejor forma de explicarla sería un ejemplo. Un pronombre objeto es cuando uno dice frases como compré un regalo para ti. Llámame, devuélvame la llamada, llámame. El carro es para ella, el carro es para ella, en fin. ¿Cuáles son los pronombres objeto? Los pronombres objeto de la primera persona es call me, el otro es call you, el otro es call him, el otro es call her, call it, call you y call them. Call me, llámame. Call you, yo te llamo. Call him, llámalo a él. Call her, llámala a ella. Call it, llama a eso. Call us, llámanos a nosotros. Call you, llámalos a ustedes. Call them, llámalos a ellos. Pronombres objeto. Pronombres personales y pronombres objeto. Muy importantes, los está en el material de la guía del curso, el cual hoy posiblemente con la explicación que estoy dando no la voy a revisar a profundidad. Porque esta explicación tiene que ver con lo que ustedes van a leer en ese material. Hasta de pronto no les haga falta leer esa explicación y hoy me entienden muy bien. Listo. Ahora, bajemos acá un momentico y digamos que las frases tienen una cosa que es una P, una B y una C. Yo por eso digo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted qué entiende por P, B, C? ¿Usted qué me diría? Te doy la palabra. ¿Qué es PBC? Pronombre, verbo y cualidad. Pronombre, verbo y complemento lo llamo yo, complemento, complemento. Como para hacer la cosa dinámica y para explicarlo, yo pienso en un tubo de esos que venden en la ferretería. ¿En un tubo de qué? Un tubo de PVC. Pero aquí no estamos en la ferretería, aquí estamos en un curso de inglés y como lo dijo la compañera, estamos hablando del pronombre, el verbo y el complemento. De los complementos. ¿Qué es un complemento? Un complemento es, por ejemplo, los lugares de la ciudad. ¿Quién me dice cómo se dice biblioteca, cómo se dice hospital, cómo se dice estación de policía, en la alcaldía? ¿Quién sabe de esas palabras? A ver, revisemos el vocabulario que tenemos. ¿Qué lugares de la ciudad conocemos o sabemos escribir? Los invito a que los escriban en el chat, que yo por acá tengo la posibilidad de revisar el chat.
Por acá tengo el otro computador conectado y tengo por la posibilidad de revisar el chat. Police Station, querías decir tal vez. Police Station es un lugar. Police Station, yeah, Police Stations. ¿Cuál otro hay por ahí? A ver, muchachos, Hospital estoy o esperando que participen en el chat. El hospital, muy bien, el hospital. ¿Qué otro lugar hay por ahí? ¿Cómo se dice el museo? Museum, ya me les adelanté. ¿Cuál otro hay por ahí? ¿Qué otro lugar de la ciudad uno visita? Ustedes no van a la iglesia, ustedes no van al supermercado, ustedes no tienen vida en la calle, hombre, por Dios, no. Dígamela en español que yo le colaboro, no hay problema. Está el parque, muy bien. Está el parque. Está la alcaldía, el town hall, excelente. El town hall, el airport, yeah. Town, town hall, airport, muy bien. Airport. La grocery store, no entendí lo que dijiste. ¿Qué dijiste? El church, muy bien. Church, mall. Eso, y la library, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre la library y el bookstore? Bookstore. Por ahí alguien activó el micrófono y no le escuché muy bien. Creo que dijeron el gimnasio, el gym. El gym por aquí está que lo dijo Isabela muy bien. Church Mall ya están, all right. Muy bien, con esto nos entendemos. Fire Station también, muy bien. Fire Station, all right. Con esto nos entretenemos. Tengan en cuenta que en la ciudad hay muchos más lugares, ¿cierto? Ese vocabulario lo vamos a revisar más adelante. Esos lugares hacen parte del complemento. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a correr estos verbitos del compañero un poquito más para un ladito. Vamos a ponerlos acá. Ahora, vamos a suponer que ustedes hablan inglés como si fueran un indio de esos de las películas. Entonces, usted dice, yo jugar fútbol, ¿qué tiene que hacer aquí? Si este es el pronombre, este es el pronombre, este es el verbo, este es el jugar fútbol. Tenemos un descanso. ¿Cómo se dice descanso? Acuerdan que tienen que tener el chat, el traductor de Google para que se ayuden, para que nos rinda la cosa. Soccer, Caroline, very good. Soccer, no, soccer con doble C. Soccer. I play soccer in the park. Ya Moisés empezó a utilizar los complementos, entonces ya metió un adverbio de frecuencia y dijo in the park. In the park. Perfect. I play soccer in the park. Right. Vamos a decir que nosotros, we take a break. We take a break y otro complemento sería after lunch. Nosotros tomamos un descanso después del almuerzo. We take a break after lunch. Nosotros tomar descanso, almuerzo, como si fuéramos un incendio. Ahora, viene aquí la cosita interesante del concurso. Pilas pues, con los tales 3 PS. ¿Cómo hacemos en este renglón la frase? Ella canta canciones de amor. De esas papalanas. Ella canta baladas. Ella canta We buy it in the restaurant. We buy it, we buy it, we buy food, sería Moisés. We buy food. No sería nosotros compramos comer, sino nosotros compramos comida. We buy food, Moisés. ¿Qué estás haciendo en el chat? Ahora colabórame, Moisés, como dirías, ella canta en el concierto.
Ella canta en el concierto. ¿Cómo diríamos? Ella canta en el concierto. Entonces yo les ayudo aquí con el complemento. ¿Cómo es que se dice el complemento? En el concierto sería at the concert. ¿Y cómo decimos ella canta? Como visitante pública, su última derrota contrincante fue el 15 de marzo, hace mes y medio, cuando perdió. Sería she sings, con S. She sings. Edwin, muchas Yes, gracias. yes, Utilizamos entonces she, y aquí no son de sí, hay que inventar ese. ¿Quién se inventó la regla? No sé, pero la regla existe y a esa S hay que ponerla ahí. Vamos a poner que él duerme hasta las 10 de la mañana, until 10 o'clock. ¿Qué le falta a esa frase para que quede correcta? Aparte de corregir o'clock, que quede bien escrito. Le falta, por supuesto, que yo le coloque una S acá al verbo, ¿cierto? Porque estamos hablando de una tercera persona del singular y a eso hay que ponerle una S, ¿sí? Y así podemos todos nosotros seguir haciendo frases de aquí para abajo con todos estos verbos. Vamos a quitar estos dos que nos enredan un poquito la explicación. Este también nos enreda un poquito la explicación. Este verbo, la verdad, no me gusta. Segundo, pues, the teams and allí. Si no apagado, que salgas de esta reunión, des clic en el enlace de Teams y nos vemos ahí. El enlace está funcionando. Lo encuentras ahí abajito donde estaba este enlace de Meets. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a cortar este verbito acá y lo ponemos aquí para usarlo ahorita. Muy bien. Resulta que esta estructura gramatical que acabamos de construir acá, con estas frasecitas que ustedes me acabaron de ayudarle a hacer, se llaman frases gramaticales del presente simple. ¿Por qué? Porque no hay aquí, porque los verbos van en presente, ¿sí? Pero si los verbos fueran en pasado, entonces nosotros decimos past, perdón, past, verbo en pasado, y C, o sea, esperamos que es en pasado, pues, ¿qué hacer? Pues ir a mirar en la lista pues, cómo queda pasado. Palabra pasado, es muy fácil. Bueno, ¿quién me dice cómo queda tech? Ese no es tan fácil. No, qué silencio, hombre. ¿Cómo queda esta? ¿Cómo queda ella cantaba? Sin Sancho. ¿Cómo queda él dormía? ¿Cuál es el pasado del verbo sleep? ¿Quién me colabora? Sigue escuchando con interferencia a Moisés, hombre, qué rabia. Yo me quedo quietico, Moisés, pero la verdad, no sé, estoy usando las mismas herramientas que utilizo siempre. Manos libres, el computador, mi habitación está en silencio. ¿Qué parte no Cantar entendí? sería Mucho gusto, la repito. ¿Sí?
¿Me repites? Por... She sings. Que no te entendí. Ok. Slap. Te falta la S, ¿no? She sings. No, señor, porque ya nos pasamos para el pasado. Esa B Ok. solo se pone en el presente. Y muchas gracias por hacer esa observación, porque esa es la observación que me da mi pie para explicarles algo, vean. En este cuadrito que hicimos acá arriba, vamos a ampliarle un poquito más el zoom. No se deja ampliar más. En este cuadro que hicimos acá arriba, en el que espero estén viendo las 3 columnas. Sí, ahora sí. Nosotros en este momento, las primeras frases que construimos son de acá, de esta celda que se llama el presente simple. Esta celda se llama el presente simple. Ahora se llama que se le pone a el verbo de los pronombres he, she and it, solo se coloca en presente simple. Solo va en afirmativo, no va ni en interrogativo, ni en negativo, ni en nada de eso. La mejor forma que hay para entender eso es con ejemplos. Entonces vamos a copiar esto acá y hacemos un ejemplo aquí en esta hojita. Pasémonos para otra hojita y copiemos esto acá. Le ampliamos el zoom y empezamos a hacer un ejemplo. Entonces dice así. Nosotros, el curso que ustedes están viendo conmigo, señoras y señores, solo está dirigido a el presente simple. Esto es lo único de la gramática que ustedes están comprometidos a estudiar conmigo. Esta celda que hay acá, a la que la voy a cambiar de un color diferente que puede ser este morado. La celda que está en morado es lo que usted Dios mío, estoy súper mal. siempre diferentes niveles. Es simple, la grandota la va a hacer grande porque una frase afirmativa, una frase, bueno, hagamos la chiquita pues. Voy a ampliarla acá. Voy a hacer esta columna de presente simple. Y en esta columna voy a hacer una frase afirmativa, una frase interrogativa, una frase negativa y una pregunta de información. Y aquí también voy a hacer otras frases de presente simple. Y voy a hacer también una frase afirmativa, una frase interrogativa, una frase negativa y una pregunta de información. ¿Por qué partí? Hagamos de cuenta, yo como para tratar de explicarles esto a ustedes, muchachos, les digo que esto que hay acá en 3 colores es un edificio de 3 pisos con 9 apartamentos. Y nosotros vamos a empezar a trabajar en este primer apartamento del primer piso de color morado, el presente simple. Vamos a trabajar en ese apartamento. Entonces, volviendo acá, podemos ver que tenemos afirmativos, interrogativos, y voy a acelerar porque es para le ponemos la S3 PS rayita S y este es PBC, perdón, afirmativo, 2 puntos, pronombre, verbo y complemento. Interrogativo, la interrogativa, esto pasa a ser BPC, signo de interrogación,
Y mientras voy escribiendo acá, les voy a dar la palabra para que hagan el favor y me expliquen ustedes. No es que me toca explicarlo a mí porque si hago la pregunta les doy la respuesta. En el inglés existe una cosa que se llama es que verbo auxiliar, ¿cierto? Verbo auxiliar. Véalo aquí, lo vamos a colocar en práctica. Auxiliary verb. Auxiliary verb más PBC, signo de interrogación. Vamos a explicar aquí esto con el ejemplo. Vamos a poner al ejemplo. Insertemos acá y de aquí she works in an office. All right. Inicial mayúscula. Muy bien. Tenemos dos frases. La una está hecha con el verbo ser o estar, con el verbo to be, que al conjugarse con la tercera persona del singular se volvió is. Dentro de la lista de verbos que ustedes tienen van a encontrar los verbos regulares e irregulares. Pero el verbo to be yo lo clasifico como un verbo muy irregular. Yo tengo una clasificación nueva para los verbos. Se llama verbos muy irregulares y no hay sino uno. Se llama el verbo to be. ¿Por qué es el verbo to be muy irregular? Porque cuando estaba en infinitivo se llamaba to be. Cuando pasó al presente, pasó a ser am, is y are. Cuando pasó al pasado, se volvió was y cuando pasó al vio, se volvió. Les doy una muchachos, por favor, me van retroalimentando. Si está muy malo el audio, yo trato de como de no mover este palito a ver si es por eso que estamos teniendo interferencia ahora. De pronto se me dañó. Sí, profe, sí se le escucha un poquito de interferencia. Le quito este micrófono. Lo que pasa es que si quito en manos libres los escucho muy mal. ¿Cómo me escuchan ya que desconecté en manos libres? ¿Peoró o peoró? No, ahí Allá la mejoró un escuchábamos. 100%. Mejoró. Entonces echémosle la culpa en manos libres. Manos mientras se computador estando No, estás descortado. Ya se volvió a dañar, ya no se escucha. escucha entrecortado, escucha bien. Estoy cambiando la señal Se de escucha internet que estoy. entrecortado. Ok, estoy cambiando la señal de internet que estoy usando a ver si de pronto es eso. Vamos a revisar a ver. ¿Qué tal me escuchan ahora? All right, good. Excellent. Ok, muy bien. Entonces, echémosle la culpa a manos libres. Hay que buscar un culpable. Desafortunadamente. Bueno, entonces, en esta explicación vamos hablando sobre las frases del presente simple, ¿cierto? Y teníamos las frases afirmativas. Estábamos hablando que hay un verbo muy irregular. Yo les decía que este verbo es tan irregular que para ellos significa dos cosas, ser y estar, que para nosotros son dos cosas muy distintas. Una cosa es ser y otra cosa es ser estar, pero para los angloparlantes no lo es.
Entonces, gracias a eso, este verbo yo lo llamo el verbo pinchado. Cuando yo hablo del verbo pinchado, es porque estoy hablando del verbo to be. Verbo pinchado, to be. Entonces, las frases que hay acá son con el pinchado. Pinchado, el verbo pinchado. Y las frases que hay en esta columnita que hay aquí son con cualquier verbo. Bien sea un verbo regular o irregular. Ya todos ustedes deben tener a mano una lista de verbos. Les recuerdo, les recomiendo que practiquen y se aprendan los verbos irregulares. Hagan frases con verbos irregulares para que cuando estén estudiando pasado en el nivel 3 o 4, ya más o menos tengan claro un poquitico los verbos irregulares. Entonces, volvamos acá. Él está feliz y él trabaja en una oficina. Esto me quedó mal. Esto no aquí. Esto va hacia el otro lado. Esto va hacia aquí. Ok. La regla dice, a un pronombre, un verbo, y entre paréntesis dice que si es la tercera persona del singular, hay que ponerle una S. Por eso aquí dice, he works in an office. Si acá dijera yo trabajo en una oficina, le quitamos la S y ponemos la I mayúscula, porque yo siempre se escribe en mayúscula en inglés. I work in an office. Ya como queda de fea esa I minúscula ahí. I work in an office, right? Y vamos a hacerla acá también. He works in an, me quedó mayúscula. He works in an office. All right. He works in an office. ¿Cómo vamos con el audio? ¿Bien? Experimentemos con el chat. Un emoticón, dedito arriba, así. Bien, profe, ahí la escucho bien. Ok, muchas gracias. Bueno. Voy a explicar entonces primero cómo se hace esta frase interrogativa. Hay que hacer ahora frases interrogativas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen nociones de cómo se hace esa frase interrogativa. Yo les voy a completar esas nociones, les voy a dar truquitos. Bueno, para hacer la frase interrogativa, I work in an office, usted hace lo siguiente, corta y pega. Literalmente, así llamo yo esta herramienta, cortar y pegar. Cortar y pegar. Y le pone un signo de interrogación al principio, digo al final. Ahora, ¿quién de ustedes ha visto un signo de interrogación al principio de una pregunta en inglés? ¿Quién ha visto eso en las noticias? ¿Quién ha visto eso en un periódico? ¿Quién ha visto eso en la lírica de una canción? ¿Quién lo ha visto en los ejercicios que le ponían en el colegio que esta frase dijera así? ¿Dónde está? No, es que ni siquiera lo tengo. Vamos a empezar por ahí. El teclado, quienes tienen un computador que tenga un teclado distinto al del español, teclado gringo, ese teclado ni siquiera trae el signo de interrogación del principio de la frase. Los gringos no tienen ese signo en las frases interrogativas. Lo que tienen es el tal auxiliar. Entonces, ¿cuál es el tal auxiliar del tiempo simple? El tiempo auxiliar del tiempo simple es el verbo to do. Que también se puede convertir en el verbo. ¿Cuál otro verbo se puede convertir? Dos, con la S. ¿Por qué? Porque aquí copiamos la frase. Porque aquí copiamos la frase que teníamos arriba, le colocamos un signo de interrogación al final y lo único que tenemos que hacer es ponerle do al principio. Y listo, nos quedó hecha una frase interrogativa. ¿Qué hay que hacer con la otra frase? Con esta frase, he works in an office.
¿Cómo queda esa frase en forma interrogativa? Esa frase queda does. No, primero vamos a hacerlo tal cual como hicimos el anterior, para que lo entiendan. Cortamos y pegamos. Entonces, cojo el texto, lo corto y lo pego acá. Control B. Le pongo el signo de interrogación al final. Y para terminar, esperen que me toca ampliar esta celda. Y para terminar, le pongo el signo de interrogación al principio. Que eso es una locura mía, eso se llama verbo auxiliar. Entonces yo le pongo el do. Ah. Yo le pongo acá el do. Minúscula do. Do he works in an office. Él se llama verbo auxiliar porque vino a auxiliar el verbo. ¿Cuál verbo? Al verbo aquel al que le pusieron una S. Entonces le dice, no, verbo, usted es que es vos, yo vine fue a ayudarle, preste a ver esa S para acá. Entonces él se pone la S. Pero resulta que la O y la S como que tuvieron una rivalidad, un lío de faldas, yo no sé cuál es el problema de ellos dos, y le tuvieron que poner una E a eso ahí. Entonces queda, does he work in an office? Ese es el uso del auxiliar does en el presente simple con los verbos distintos al verbo pinchado. Porque, ¿qué pasa con el verbo pinchado? El verbo pinchado no permite auxiliares, no permite adverbios antes de él, no permite negaciones, no permite nadie, es muy pinchado, es el protagonista de la acción. Entonces la frase queda, is he happy? Yo a esto, cuando lo hago a mano, yo dibujo como una flechita entre he y entre is. Coloco una flechita así que tenga como la forma de U para indicar que ellos dos cambian de puesto. Y ya. Este no es corte y pegue. Este es, yo a eso le hago una lengüita, y entonces digo que es una sonrisa y digo que es el principio de la sonrisa. Pero eso son cosas que yo me invento para explicar. Eso no existe en la gramática. Lo que en la gramática dice es que para redactar la frase interrogativa se debe cambiar entonces el puesto del pronombre y el verbo cuando la frase está hecha con el verbo to be. Cuando la frase está hecha con un verbo diferente a to be, se deja exactamente la misma estructura de la frase y se utiliza el auxiliar do o das según el pronombre con el que se esté haciendo la frase. Yo con mucho gusto le vuelvo a explicar al que no me haya entendido. Me gano la plata explicando, así que no les dé pena decir, profe, me da favor y me explica otra vez, pero entendí cómo es que es eso. Retroaliménteme, por favor, dime, bueno, yo sí entendí, yo no entendí. Esa, Moisés, Daniela, por favor, Caro. Profesor, discúlpeme. Señora, la escucho. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se lee el do? Do se lee do, o sea, que se escribe do, se lee do. Y el que se escribe does, se lee does. Es como el número 2 en español, pero más larguito. Does, does, No. does. Muy bien, Teresa, does. Does. La E casi que no suena. La E es una letra muy particular. La E tiene muchas veces que en las palabras es muda. La E es una letra muy particular. Entonces, recapitulo. Profe, Sí, señora, adelante. o sea, el do, ¿con qué? Pues cuando se usa el do y cuando se usa el das. Ya le explico acá en esta hojita. Para esta primera persona que hay acá, del singular, es do.
Para esta segunda persona que hay acá es du. Para esta es dos. Para esta es dos. Para esta es dos. Para esta es dos. Para esta es du. Y para esta es du. Como quien dice, dos es solo para las terceras personas del singular. ¿Por qué? Porque a las terceras personas del singular fue a las que se les puso la S. Yo en este edificio de la gramática, en este presente simple, esta casilla que hay aquí de primera, esta celda A3, ¿me entienden los que manejan Excel? Esta celda A3, yo la divido en dos. ¿Cuáles dos? Los que están hechos con presente simple, perdón, los que están hechos con el verbo to be, las frases que se construyen utilizando el verbo to be, como las que hicimos acá, con la que estamos haciendo, he is happy, y las frases que se construyen con verbos diferentes a to be. Van también en este cuadrito acá en presente simple. ¿Cuáles son las que llevan dos? Las que no están hechas con el verbo to be y utilizaron el pronombre he, she, and it. A esos son los que debimos colocarle una S al verbo, tal como lo hicimos por acá en unos ejercicios que hicimos en la hoja número 2. Do es un verbo auxiliar. Reemplaza prácticamente el signo de interrogación del principio de la frase. Se utiliza con todos los verbos, a excepción del verbo pinchado. El verbo pinchado no acepta el verbo auxiliar. Luego, el verbo auxiliar que se utiliza con cualquier verbo, si se utilizó en la frase un pronombre de la tercera persona del singular, entonces ese do se convierte en does porque entra a ayudar al verbo a decirle, venga, le llevo la S. La frase afirmativa decía, he works in an office. All right? He works in an office. Does he work in an office? ¿Qué pasó? Copiamos la frase he works in an office, cogimos la S y se la pegamos al auxiliar do y colocamos un signo de interrogación al final. Así se hizo la forma interrogativa. Estamos colocando un ejemplo con el pronombre de la primera persona del singular, un ejemplo con una de las terceras personas del singular. Un ejemplo es para mirar cuándo se hace sin S. Ejemplos para mirar cuándo se hace con S. Cedo la palabra nuevamente. ¿Quién no ha entendido esta partecita? Con mucho gusto se la Profe. vuelvo a explicar. Profe, o sea, el verbo auxiliar con el verbo to be no se usa. Fue lo que usé. Es correcto. Cuando usted utiliza el verbo to be en presente simple, no tiene que utilizar el verbo auxiliar do. Pero para preguntas de interrogación sí. Siempre y cuando no esté utilizando el verbo to be. Si usted dice, Ok. él está Profe, porque contento. Perdón, bien fuera. para poder Para preguntar ninguna de en las presente personas- simple, digamos que el verbo principal para hacer la pregunta está escrito, qué sé yo, he, are, was. Entonces sería are he, o en tal caso are you, o are you, no. Yo creo que tienes un error en el ejemplo que estás dando. Voy a colocar otros ejemplos acá. Vamos a hacer otros ejemplos porque se aprende es hacer, ¿cierto? No hay problema. Pero voy a copiarlos en otra hojita. Entonces me voy a llevar esto por allí para otra hojita. Vámonos acá y copiamos esto acá. Y ampliamos el zoom.
Ampliamos esta acá. Este también. Este también. Entonces, aquí quitemos eso de pinchado. Coloquemos frases con verbo to be. ¿Ok? Y aquí colocamos frases con cualquier verbo, sea regular o irregular, cualquier verbo, ¿sí? Y combinamos estas dos X. Estas dos también. Muy bien. Ahora, vamos a ponerla fácil. Ustedes teóricamente deben saber uno que otro adjetivo. Gordo, flaco, bonito, feo. Vamos a decir, ella es bonita. ¿Cómo se It's dice bonita? beautiful. It's beautiful, pretty. Beautiful. Ok. Vamos a decir que él es feo. Beautiful. Ugly. Esos Alto mejor. adjetivos no lo sabemos. Es alto. Somos Chubby, she's small, smart, intelligent. muy bien. We're smart. And they are. Si ponemos working, estamos pasándonos para el segundo piso del edificio de la gramática. O sea, deja de ser una frase en presente simple para convertirse en una frase en presente progresivo. Entonces no metan ese ing acá. Vamos a decir que they are otro adjetivo, muchachos. O un lugar. O Profe, un una oficio. preguntita. Sí, señor. El ing en ese caso sería como la acción del verbo como tal, por ejemplo, work y le ponemos la terminación ing sería working, sería trabajando, ¿no? O sea, la acción del verbo, Sí, señor. creería yo, ¿no? Sí, señor. ING se llama progresivo y cuando usted le coloca ING a un verbo, quiere decir que le está dando la terminación ando o la terminación endo. ¿Sí? Y si usted le coloca la terminación ado, edo, ido, entonces está utilizando el participio. Quiere decir que el auxiliar de este tercer piso es el verbo to have. El auxiliar de este segundo piso es el verbo to be. Y el auxiliar de este primer piso es el verbo to do. Por eso yo les hago tanto énfasis en esos tres verbos. Es importante conocer muy bien esos tres verbos en presente, pasado y participio para uno saber en qué tiempo verbal están hablando. Por ahora, muchachos, no se enreden con esto, no se confundan con el to be, no se confundan con el to have. Nosotros estamos aquí, presente simple, este casillita ahí. Todavía no nos, sino que posiblemente ustedes en su formación académica, escolar, en su estudio autónomo, ya entienden un poquitico de participios y un poquitico de progresivos. Bueno, está bien. Para darle pie a las personas que entienden un poquitico de ese tema, si yo le coloco en español, vamos a hacerlo en español, le voy a dar un verbo terminado en edo. Y usted me tiene que hacer una frase con ese verbo. El verbo es oído. Bueno, con ado, pues, terminado, empezado. ¿Qué frase en español podría usted construir utilizando el verbo empezado? No puede cambiar empezado, tiene que quedar así, empezado. ¿Cómo hace uno una frase en español con el verbo empezado? Puede decir, ella ha empezado. Ella ha empezado a estudiar. Comido. Vamos a ponerla fácil. Comido. Una frase con el verbo comido. Ah, qué gente tan tímida. Ella ha comido. Ella ha comido.
Ella ha comido, ella ha comido, ella ha subido, ella ha bajado. Bueno. She's beautiful. He's ugly. He's tall. We're smart. They are shy. Entonces, si esta la quiero volver pregunta, ¿qué hago? Cambio is y he de puesto. Is he happy? Cojo estas dos. Cortar. Pegar. Y lista. Hecha la pregunta. Y repito ese ejercicio aquí para abajo, ¿cierto? Control B. Is she beautiful? Y acá. Is he ugly? Yo creo que ya entendieron el concepto acá. Ahora, vamos a hacer otras frases acá. Yo trabajo en la oficina. Él pinta casas. She runs every day. They, no, vamos a hacerlas todas. It has no use. We play video games. They work in a school. All right. Tenemos esta acá. I work in an office. Yo quiero volver esa frase una pregunta. ¿Quién se adelante y me dice cómo queda esa frase de forma interrogativa? Do I work in an office? Muy bien, excelente. Do I work in an office? He paints house. He paints. Pues está mal. He paints. ¿Quién me dice cómo queda esta frase en pregunta? Does he paint his house? Does she paint houses? Correcto, muy bien. She runs every day. ¿Cómo queda eso en pregunta? Do she run every day? Does she run every day? ¿Qué pasó con esta S? La S que tenía runs acá. Se le pegó al auxiliar, se convirtió en does, ¿verdad? Que ya no la lleva aquí runs. Tampoco la lleva paints. Por eso se llama verbo auxiliar. Viene a auxiliar al verbo. It has no use. Esta tiene cascarita. Does it have use? Does it has? Does it has más bien? Does it has any use? We play video games. ¿Cómo queda esa en pregunta? Do they work on school? Do they work in a school? Me quedan 15 minutos de reunión para explicarles a ustedes cómo se hacen en la hoja número 2 las frases negativas y las preguntas de información. Yo no quiero dejar las cosas empezadas. Yo vuelvo y comienzo esta conversación, esta clase mañana. Y la empezamos ahí. Mañana no, perdón, el miércoles. Y empezamos ahí, en la construcción de estas frases negativas y WH. Pero les voy a dar la clave gramatical. Este es P, B, not C. Y este es P, A, U, X, B, más
¿Cómo es que es? Negativa. She not más verbo más complemento. Y esta es simplemente WH más la forma interrogativa. Ya les explico eso más despacio. WH más la forma interrogativa. Vámonos para acá. He is happy. ¿Cómo digo que no es feliz? Yo digo, he is not happy. Coloqué la negación después del verbo. El verbo pinchado no permite que nadie vaya delante de él. ¿De acuerdo? Por eso la negación va después del verbo. Pero acá es distinto. Acá tengo que usar un auxiliar que va antes del verbo. Entonces acá digo, I do not work in an office. I do not work in an office. He paints houses. Entonces vamos a decir que no pinta casas. He does not paint houses. She runs every day. Entonces she does not run every day. She does not run every day. Fui claro cómo se hacen las frases negativas. Creo que es sencillo de entender. ¿Alguien no entendió cómo se hacen las frases negativas? Sí, todos entendimos, dedito arriba si entendimos. Retroalimentación por el chat. No, profe, no se le escucha, todavía se le oye mal. Es ok. Ok, ya doy por ahí 2 deditos o 3. Creo que mejoró mucho el audio porque tú quejas. Excelente. Muy bien. El WH se los explico mañana. Pero los voy a dejar con una duda. Pero yo me miro en la cámara. Esta es mi cámara. No, esta no es. Esta es mi cámara. Tal vez esta. No, tampoco es esta. Ay, ya no me acuerdo dónde está mi cámara. Acá. Vamos acá. Acá está mi cámara. Ok, creo que me están viendo todos en pantalla en este momento. Y quiero que calquen su mano en la hoja de cuaderno. Ustedes deben estar tomando notas mientras están estudiando. Entonces, pongan su mano, péguenla en el cuaderno y cálquenla. Ya les explico para qué es. Listo. Ahora, vamos a pensar en esa escena que uno ve en la televisión cuando hay un blanco colonizador persiguiendo a un indígena que va en un caballo a pelo y el blanco va con uniforme de esos a colonizarlo. Resulta que hay algún momento en el que se encuentran en el camino, se cruzan, van a tener un enfrentamiento, se van a saludar. ¿De qué manera el indígena saluda al blanco? ¿Qué es lo que le dice uno según las películas? ¿Cómo es lo que se saludan ellos? ¿Qué se dicen? Muy bien, se dicen how. Entonces vamos a escribir aquí H-O-W. How, que significa ¿cómo estás? How. Nos quedan 5 dedos para que coloquemos preguntas de información. WH questions. Entonces, como a mí me gusta asociar las cosas, el dedito del compromiso, vamos a suponer que yo me voy a casar. Mentira, yo ya estoy casado. Entonces la pregunta sería, when? ¿Cuándo? When. Entonces vamos a colocar sobre este dedito, W-H-E-N. ¿Qué otras cosas se les ocurre? ¿Qué otra pregunta de información se les ocurre? Voy a cogerles ahora ese how,
Vamos a colocar ahora Right. WHO. Usando las mismas letras de how, hacemos WHO. ¿Qué significa WHO? Eso significa quién. Puede utilizarse como, por example, if you are married, you can say something like, who's your waifu? Entonces vamos a colocar quién en el dedo señalador. Muy buena esa intervención, es correcta. ¿Quién? En el dedo grosero coloquemos what. What? Todos sabemos qué significa what. ¿Qué colocamos en el dedo chiquito? ¿Qué se les ocurre? Where. Entonces vamos a colocar where en el dedo chiquito. ¿Qué le colocamos al dedo gordo? ¿Cuál Why? falta? Why? I think Why. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas llevamos? si mal no recuerdo, creo que 5, ¿no? Why, what, who, when, and where. Como que si no recuerdo, hermano, no las está notando, pues. Sí, ya señor, van estas son 5. las que llevamos. En realidad nos vamos a aprender 6. Pueden ser 9. How often, whose, which one. Pero por ahora solo nos vamos a aprender las 6 que nos caben acá en la manito. Y con esas 6 vamos a empezar a trabajar la próxima clase. ¿Listo? Mi tiempo ya se me acabó el día de hoy. Tengo muchas cosas que explicarles, tengo muchas cosas que decirles. Quienes quieren, mañana se conectan a la reunión de atención sincrónica a las 11 de la mañana. Esas reuniones no quedan grabadas. Eso fue lo que hicimos el viernes pasado. Fue una reunión de atención sincrónica. Yo la grabé para ensayar a ver si sí me servía Teams. Y sí me sirvió. Por eso lo usamos hoy. Pero entonces la reunión sincrónica de mañana no queda grabada. Es a las 11 de la mañana. Yo comparto el enlace ahorita después de que termine la reunión que tengo con la siguiente ficha en 6 minutos. Por eso es que les estoy terminando de manera tan abrupta, pero entonces espero haberles dado claridad sobre esas cosas de la gramática que a veces causan mucha dificultad. Por favor, no duden en preguntarme. Es todo un reto para mí hacerles entender de alguna forma. Yo me tengo que crear la manera de que entiendan esto. La opción de siempre manifestar sus inquietudes, la voy a hacer. Ustedes siempre están tal vez en la obligación, diría yo, o en la necesidad, o qué sé yo, en fin, coloquen en la palabra que quieran, pero por favor no duden en hacer sus preguntas, ¿listo? Como todavía no sé tomar la captura de pantalla de todos en reunión, vamos a ver si logro aquí configurar para vernos más todos. A ver cómo es que es por acá. Vista por vista. Galería. No, creo que no salimos todos en la reunión. Quienes puedan encender su cámara un segundito para tomar una cámara de las personas que salgan en captura. Tenemos 19 personas conectadas hasta el momento. Muchísimas gracias. Espero haber sido claro con lo poquito que les dije el día de hoy y haberles sembrado como ganas, como la intención de que se conecte nuevamente la reunión del miércoles en la noche. Y si no pueden, pues mañana los espero en la atención sincrónica. Muchas gracias. Jacinta Murcia, que no se ve tan John, que digamos. Reinaldo, muy amable. Sonia, muy amable. Jairo, Edwin, muchísimas gracias. Voy a tomar por aquí unos pantallacitos con mi celular porque se me detiene la grabación de pronto. Sí. Ahora a las 12 a las. Sí.
All right. Muchas gracias, Moisés, Jorge, Reinaldo, a todos ustedes. Espero que haya sido de gusto esta clase para ustedes. Les prometo que la próxima clase hablo menos. En la próxima clase serán ustedes los que van a participar más, a activar esa habilidad oral. Listo. Un placer haber estado hasta este momento y nos vemos mañana. Bye bye. Muchas gracias. Bye. Bueno, pues, gracias. No, pues está muy buena la explicación.